tiempos hayas escuchado sobre las pruebas de PCR para el COVID, ¿no? Pero ¿qué son y cómo funcionan? Bueno, aquí te lo explicaré. Para entender qué es una prueba PCR, primero hay que partir del hecho de que en el mundo existimos miles y millones y millones y millones de personas, ¿no? Todos somos diferentes, todos tenemos nuestras cualidades únicas, pero al mismo tiempo todos seguimos siendo humanos. Entonces, ¿qué es lo que hace que seamos diferentes pero a la vez iguales? Bueno, esto se responde con el ADN. El ADN, como ya habrán escuchado alguna vez en su vida, es una molécula que se encuentra en todas nuestras células, ¿no? Todos estamos formados de miles de células y cada una de estas células tiene lo que es el ADN. El ADN es una molécula que es bastante grande, tiene toda la información genética que nos hace ser humanos. Al ser una molécula tan grande, existen secuencias que, por ejemplo, para los humanos son siempre las mismas, regiones en el ADN que siempre son las mismas en todos los humanos. Y esto pasa con todas las especies. Por ejemplo, tenemos los perros, ¿no? Todos los perros tienen partes en su ADN que son únicas, que hacen que sean perros, incluso con lo que son bacterias o virus. Hay partes de su ADN que son únicas de ellos, que aunque sean diferentes, hay algo que los sigue haciendo, que los une, ¿no? Que son diferentes, pero a veces son iguales, ¿no? Y hay secciones entonces del ADN de los virus que se comparten entre todos los virus de una misma especie. Entonces el PCR es una herramienta que permite distinguir y que identifica estas regiones del ADN que son específicas para cada virus. Para entender cómo funcionan, primero necesitamos imaginarnos una célula, ¿no? Tenemos miles y millones de células en nuestro cuerpo y cada una de estas células tienen lo que es el ADN dentro de ellas. Entonces, durante nuestra vida nosotros crecemos y envejecemos. Lo mismo pasa con las células. Miles y millones de células nacen y mueren todo el tiempo en nuestros organismos. De hecho, cuando tú barres en tu casa, limpias, la mayoría del polvo que tú ves son células muertas que se nos desprenden. Cuando una célula nueva nace, lo que hace es dividirse a partir de la primera. Entonces, de esta única célula se dividen y se hacen dos. Y lo mismo tiene que suceder con el ADN. Para que esto suceda se requiere de un proceso muy complejo que sucede dentro de cada célula. Un proceso muy interesante, muy complejo, pero muy difícil de explicar en este momento. En este tipo de procesos, el ADN no se copia así de la nada, no se divide. O sea, existen muchas cosas que intervienen para que esto suceda. En este proceso, lo que sucede es que existen proteínas. Las proteínas son moléculas que se encuentran en nuestras células, las cuales tienen múltiples funciones, ¿no? Imaginemos un edificio de una empresa, la que ustedes quieran. Es un edificio grande y este edificio pues tiene ladrillos, ¿no? Está construida y tiene ladrillos, tiene barras y tiene gente adentro que va y manda información de un lado para otro. Bueno, imaginemos que las proteínas son estos ladrillos, estas barras, estas personas. Son cosas muy diferentes, pero sirven para mantener en funcionamiento la célula. Entonces existen proteínas muy específicas que se encargan de copiar lo que es el ADN, pero no copian todo, porque el ADN es gigantesco. De hecho, el ADN es increíble porque está tan enredado dentro de sí que si ustedes agarraran y lo estiraran de una sola célula, el ADN alcanza una longitud de 2 metros. Entonces, estas proteínas solamente identifican unas pequeñas regiones cada una. Los científicos encontraron estas proteínas y las utilizaron a su favor. Si uno las agarraba y las utilizaba en sus experimentos,
podían utilizar para copiar regiones específicas del ADN. Pero bueno, ¿cómo es que entonces evoluciona el PCR? Pues cuenta la leyenda que un científico, mientras en una noche, estando hasta más no poder, se le ocurrió la idea de utilizar estas proteínas para generar copias de regiones del ADN únicas. Para esto hay que hacer un paréntesis. ¿Se han fijado que cuando tú cocinas algo, la textura de la comida cambia? Por ejemplo, imagínate un pedazo de carne y te lo imaginas masticándolo. Es muy complicado, es muy difícil. ¿Por qué? Porque los tejidos son muy rígidos, porque las células se encuentran muy unidas, muy estrechas, muy pegadas. Cuando tú lo cocinas, lo calientas, ya es mucho más fácil hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque esta estructura se va rompiendo. Lo que son las proteínas, lo que son las células se van rompiendo. Algo que se conoce como desnaturalización. Esto también puede ocurrir en lo que es el ADN. El ADN, pues recordémoslo, son como dos hileras que también con el calor estas se pueden abrir y romper. Los científicos descubrieron que si se calentaban las moléculas del ADN, pero no tanto, y luego las ponías a enfriar otra vez, estas volvían a unirse. Pues el científico que inventó el PCR lo que hizo fue utilizar todo esto a su favor para realizar dicha técnica. Lo que hizo fue agarrar una célula, a la célula le quitó lo que era el ADN, lo calentó para que se separara un poco, y lo que hizo fue utilizar estas proteínas que ya les había mencionado, estas proteínas que funcionaban como copiadoras, que solamente copiaban una región muy particular del ADN. Dejó que se copiara y volvió a enfriar. ¿Para qué? Para que estas se juntaran. ¿Y qué pasó? Pues que de una copia del ADN surgieron dos. Lo volvió a hacer y de dos salieron cuatro. Hizo una técnica que podía hacer muchas copias específicas de una secuencia del ADN. Por este hecho fue que le dieron un premio Nobel. Ya es posible, y de hecho es muy fácil, fabricar estas proteínas. Por ejemplo, para detectar una enfermedad, lo que hacen es que las regiones de los virus, que solamente son de los virus, que los humanos no las presentan, que únicamente son de los virus, fabrican estas proteínas, hacen que se unan y amplifican muchas veces estas secuencias. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú estás enfermo con un virus y las proteínas pues hacen que se amplifique esta región que solamente los virus tienen, pues significa que el virus está ahí. Si no lo detectan, entonces es que no está ahí. Pero esto no solamente funciona con lo que son enfermedades como los virus, también se utilizan mucho para un sinfín de cosas, para detección de todo tipo de enfermedades, para pruebas parentales, en la criminalística. Es una de las técnicas que más ampliamente se utilizan, ya que puede ser utilizada para un sinfín de cosas. Y bueno, cuando a ti te hacen una prueba, lo que hacen es meter un cotonete, esperan llegar hasta el área donde se supone que se alberga un virus, lo sacan, y si amplifican algo, significa que tú tienes ese virus dentro de tu cuerpo, y si no, pues significa que no. Y bueno, pues básicamente así es como funciona un PCR. La verdad es que entenderlo es un poco complicado, tienes que imaginártelo para poder entenderlo. Entonces, pues espero que haya sido de su agrado.